El inicio del matrimonio de Fernanda y Juan estuvo marcado por una sutil, pero incómoda tensión entre la joven esposa y su suegra, doña Ruth. Desde el momento en que Fernanda se convirtió en parte de la familia, quedó claro que sus ideas y posturas no se alineaban con las expectativas y visiones tradicionalistas de doña Ruth. Fernanda era una mujer independiente, con opiniones firmes y una personalidad que destacaba. En cambio, doña Ruth, acostumbrada a tener el control sobre la vida de su hijo, no podía aceptar los modos y las elecciones de su nuera. Esto generaba pequeños roces que, con el tiempo, fueron intensificándose. Poco a poco, las discusiones entre las dos mujeres se volvieron más frecuentes y acaloradas. Doña Ruth criticaba constantemente el estilo de vida de Fernanda, desde la forma en que cuidaba la casa hasta sus decisiones profesionales. En respuesta, Fernanda se sentía ahogada y reaccionaba con vehemencia, defendiendo su individualidad y su derecho a vivir su propia vida. Juan, inevitablemente atrapado en medio de este conflicto, se veía dividido entre el amor que sentía por su esposa y el respeto que tenía por su madre. Intentaba, sin mucho éxito, apaciguar los ánimos y encontrar un equilibrio entre las dos mujeres más importantes de su vida. Sin embargo, sus intervenciones eran frecuentemente malinterpretadas o simplemente ignoradas, dejándolo aún más frustrado. Esa dinámica tensa y desgastante parecía no tener fin. Fernanda y doña Ruth, con personalidades tan distintas, no lograban llegar a un entendimiento. La relación se volvía cada vez más tempestuosa, poniendo en riesgo la estabilidad del matrimonio de Fernanda y Juan. Tendrían que encontrar una manera de superar esos obstáculos y construir una convivencia más armoniosa, o correrían el riesgo de ver su unión desmoronarse. La noticia del diagnóstico de una grave condición de salud para doña Ruth llegó como un golpe para toda la familia. Ante la gravedad de la situación, las peleas y resentimientos que antes dominaban la relación entre Fernanda y su suegra parecieron insignificantes. Juan, ya agobiado por las demandas del trabajo, se vio incapaz de cuidar de su madre a tiempo completo. Para sorpresa de todos, fue Fernanda quien decidió asumir esa responsabilidad. A pesar del historial conflictivo, sabía que era lo correcto, tanto por su propia conciencia como por el amor que sentía por Juan. Al tomar esta decisión, Fernanda demostró una madurez y compasión que nadie esperaba. Dejando de lado los resentimientos del pasado, se propuso cuidar de doña Ruth, poniendo las diferencias en segundo plano. Ese gesto, tan generoso como desafiante, fue un intento claro de unir a la familia en ese momento delicado. Aún así, la convivencia forzada entre las dos mujeres prometía ser un desafío aún mayor que antes. Después de todo, Fernanda y doña Ruth habían acumulado años de rencores y diferencias, y la proximidad obligatoria podría reavivar aquellas llamas que tanto las habían consumido. Sin embargo, la gravedad de la salud de doña Ruth exigía que ambas dejaran de lado sus diferencias y encontraran una forma de coexistir, aunque fuera con dificultad. Fernanda sabía que tendría que recurrir a toda su paciencia y empatía para lidiar con la personalidad controladora y las opiniones inflexibles de su suegra. Y doña Ruth, por su parte, tendría que dejar de lado su orgullo y aceptar la ayuda de quien tanto había criticado en el pasado. Sería un periodo de intensos desafíos y, posiblemente, nuevas oportunidades de entendimiento. Fernanda y doña Ruth tendrían que descubrir una manera de superar sus conflictos y, quizás, incluso encontrar una forma de acercarse en medio de la adversidad. Los primeros días de convivencia forzada entre Fernanda y doña Ruth estuvieron marcados por una tensión palpable que parecía impregnar cada rincón de la casa. Acostumbrada a tener el control total sobre su vida y su hogar, doña Ruth ahora se veía dependiente de los cuidados de su nuera, lo que solo intensificaba su resentimiento. Con una actitud desafiante, la anciana hacía todo lo posible para demostrar su profundo descontento, criticando constantemente todo lo que Fernanda hacía, desde la forma en que cocinaba hasta la manera en que organizaba la casa. Fernanda, por su parte, se esforzaba por mantener la calma y evitar confrontaciones abiertas, sabiendo que no era el momento adecuado para reavivar las viejas peleas. Sin embargo, sentía el peso de la constante hostilidad de la suegra, que parecía absorber toda la energía y paciencia que la joven mujer tenía para ofrecer. El ambiente en la residencia se volvía cada vez más denso,
con un silencio tenso y pesado dominando los cuartos. Ambas mujeres luchaban contra sus emociones, tratando de contener el deseo de estallar en otra discusión infructuosa. La convivencia forzada por la condición de salud de doña Ruth era una verdadera prueba para la resiliencia de Fernanda y su capacidad para lidiar con la personalidad controladora y crítica de su suegra. Era evidente que esa situación no podría prolongarse mucho tiempo sin que algo se rompiera. Fernanda y doña Ruth tendrían que encontrar una manera de establecer una dinámica mínimamente funcional, o el cuidado de la anciana se transformaría en un verdadero campo de batalla diario. La paciencia y la comprensión de ambas serían puestas a prueba, con el desafío de superar décadas de resentimientos y construir un entendimiento. Esa noche marcaría un giro inesperado en la relación entre Fernanda y doña Ruth. Durante una crisis aguda de dolor, la anciana finalmente bajó sus defensas, dejando caer su máscara de orgullo y control. Al presenciar el sufrimiento de doña Ruth, Fernanda no dudó en quedarse a su lado, ofreciendo todo el consuelo y apoyo que podía. Ese acto inesperado de cuidado y empatía tocó profundamente el corazón de la suegra, que, por primera vez, permitió que Fernanda la ayudara sin resistencia. En ese momento de vulnerabilidad, doña Ruth pudo ver a Fernanda de una manera diferente. Ya no como la adversaria inflexible e insoportable que había imaginado, sino como una mujer fuerte, decidida y dispuesta a hacer lo mejor por la familia. Después de ese episodio, las conversaciones entre las dos mujeres comenzaron a fluir con más naturalidad, aunque de forma vacilante y cautelosa. Poco a poco, la barrera de resentimientos y desconfianza que las separaba parecía comenzar a romperse. Fernanda, manteniendo su postura calma y paciente, se aseguró de demostrar que su objetivo era solo cuidar de doña Ruth y ayudarla a recuperarse. Poco a poco, la anciana fue dándose cuenta de que, a pesar de sus diferencias, había algo genuino en esa nuera que tanto había despreciado en el pasado. Ese momento de vulnerabilidad compartida abrió una brecha, una oportunidad para que Fernanda y doña Ruth pudieran comenzar a reconstruir su relación de una manera más saludable y comprensiva. El camino aún sería largo y lleno de desafíos, pero ambas sentían que algo dentro de ellas había cambiado, creando la posibilidad de superar décadas de resentimientos y encontrar un equilibrio. A medida que los días pasaban, las conversaciones entre Fernanda y doña Ruth se volvían cada vez más profundas y honestas. En una tarde, mientras tomaban té juntas, la anciana comenzó a relatar su vida emocionalmente. Doña Ruth empezó a hablar sobre los desafíos que enfrentó como madre soltera, tras la prematura muerte de su esposo. Explicó que su necesidad constante de control y sus visiones tradicionales sobre la vida eran el resultado de años de lucha para mantener a su familia unida y protegida. Esa postura rígida y, a veces, inflexible, se había convertido en una especie de escudo frente a las adversidades que la vida le había impuesto. Al escuchar esas revelaciones, Fernanda sintió que su corazón se ablandaba. Decidió entonces compartir sus propias inseguridades y miedos con la suegra. La joven confesó que, durante todo ese tiempo, siempre había temido no ser lo suficientemente buena a los ojos de doña Ruth, y la profunda frustración por nunca haber sido completamente aceptada. En ese momento de apertura emocional, las dos mujeres comenzaron a entender mejor las razones detrás del comportamiento de la otra. Fernanda se dio cuenta de que la postura controladora de doña Ruth no venía solo de un deseo de imposición, sino de una necesidad de proteger todo lo que le era preciado. Y doña Ruth, a su vez, pudo ver el dolor y la incomprensión que sus acciones habían causado a su nuera. Esa conversación, tan sincera como delicada, sirvió como un puente entre los dos mundos que parecían irreconciliables. Fernanda y doña Ruth, finalmente, estaban encontrando una manera de comprenderse, de mirarse con más empatía y de reconocer la humanidad en la otra. A medida que Fernanda y doña Ruth profundizaban sus conversaciones y compartían sus historias emotivas, una genuina empatía comenzó a desarrollarse entre las dos mujeres. A medida que doña Ruth percibía cuánto Fernanda se había sacrificado para cuidarla durante ese periodo tan difícil, su corazón se llenó de gratitud. Comenzó a sentirse profundamente arrepentida por su comportamiento hostil y juzgador del pasado, entendiendo ahora cuánto su orgullo y necesidad de control habían herido a su nuera. Por otro lado, Fernanda también comenzó a ver a doña Ruth de una manera diferente.
Ya no la veía solo como una suegra difícil e intransigente, sino como una mujer que había enfrentado muchas adversidades y dificultades en su vida. Fernanda comprendió que, al igual que cualquier persona, doña Ruth también tenía sus propias debilidades y fallas, que la habían moldeado a lo largo de los años. Con el tiempo, las heridas y resentimientos que antes dominaban la relación entre las dos comenzaron a disiparse. El perdón, antes tan lejano, ahora se mostraba no solo posible, sino necesario para seguir adelante y construir una nueva dinámica. En ese proceso de curación emocional, Fernanda y doña Ruth descubrieron que la empatía era la clave para superar décadas de conflictos. Al mirarse con más comprensión y aceptación, finalmente lograron ver la humanidad en la otra, dejando atrás las visiones distorsionadas del pasado. Esa transformación en su relación representaba un logro enorme, fruto de mucho esfuerzo, paciencia y determinación. Fernanda y doña Ruth habían alcanzado una comprensión profunda, dándose cuenta de que, a pesar de sus diferencias, compartían la misma capacidad de amar, de lastimarse y de perdonar. El momento decisivo llegó cuando, en un acto de profunda reflexión, doña Ruth finalmente encontró el coraje para pedir perdón a Fernanda. Con el corazón pesado, la anciana reconoció todos los sacrificios que la nuera había hecho, admirando la fuerza y la determinación que ella había demostrado durante ese periodo tan desafiante. Doña Ruth admitió, finalmente, que su resistencia inicial a aceptar a Fernanda había sido mucho más sobre el miedo a perder el control que sobre cualquier fallo real de la joven. Comprendió que, durante todos esos años, había dejado que sus propias inseguridades y traumas personales nublaran su visión, impidiéndole ver a la maravillosa persona que Fernanda era. Emocionada hasta las lágrimas, Fernanda no dudó en aceptar la disculpa de doña Ruth. También se disculpó por cualquier daño que pudiera haber causado, reconociendo que, en medio de los conflictos, ambas habían cometido errores y se habían herido mutuamente. Ese momento de reconciliación representaba un alivio y una renovación profunda para ambas mujeres. Finalmente habían encontrado el camino para superar décadas de resentimientos y construir una relación basada en el respeto mutuo y la comprensión. La transformación en su dinámica era evidente. Donde antes había tensión y hostilidad, ahora brotaba un nuevo entendimiento, una conexión genuina que iba mucho más allá de las diferencias que las habían dividido en el pasado. Fernanda y doña Ruth, antes enemigas, se habían convertido en aliadas, unidas por el amor a la familia y el deseo de seguir adelante, fortalecidas por esta reconciliación. Ese proceso de curación emocional, arduo y desafiante, les había enseñado que el perdón no era solo un acto de grandeza, sino una necesidad para reconstruir sus vidas y sus relaciones de manera más saludable y plena. Ahora estaban listas para escribir un nuevo capítulo, marcado por la compasión, el respeto y una conexión profunda que trascendía el título de nuera y suegra.